¿Sabías que los 4 jinetes del Apocalipsis podrían estar cabalgando en nuestros tiempos? Sus nombres, conquista, guerra, hambre y muerte, no solo representan catástrofes antiguas, sino que podrían estar anunciando eventos que cambiarán el mundo como lo conocemos. En este video, te revelaremos cómo estos jinetes podrían estar conectados con lo que está sucediendo hoy en día y por qué entender sus secretos puede ser crucial para tu futuro. El primer sello, Apocalipsis 6, 1-2. El primer sello revela a un jinete sobre un caballo blanco que simboliza la conquista o la guerra. Mientras algunos interpretan a esta figura como un falso pacificador, muchos lo asocian con la aparición del anticristo. Este jinete representa un tiempo de gran engaño, cuando el mal se disfrazará de justicia, llevando al mundo por mal camino. Este periodo marcará el comienzo de las turbulencias de los tiempos finales y establecerá el escenario para los sellos subsiguientes. El segundo sello, Apocalipsis 6, 3-4. El segundo sello desata a un jinete sobre un caballo rojo, que simboliza derramamiento de sangre y violencia. La guerra y el conflicto se intensificarán, resultando en un sufrimiento generalizado y la pérdida de vidas. Al avanzar este jinete, la paz parece desvanecerse de la tierra y las naciones se verán sumidas en luchas y caos. El tercer sello, Apocalipsis 6, 5-6. El tercer sello revela a un jinete sobre un caballo negro que representa la hambruna y la escasez. Una voz entre las criaturas vivientes anuncia que 1/4 parte de trigo costará un denario, al igual que 1/4 parte de cebada. Esto indica una grave crisis económica donde los productos básicos serán escasos e inaccesibles para muchos. Las consecuencias de esta hambruna agravarán aún más la situación ya desesperada provocada por la guerra y el conflicto. El cuarto sello, Apocalipsis 6, 7-8. El cuarto sello introduce a un caballo pálido montado por una figura llamada Muerte, acompañada por el Hades. Esta sombría imagen significa la muerte y destrucción que caerá sobre 1/4 parte de la tierra a través de diversos medios: espada, hambruna, pestilencia y bestias salvajes. El cuarto jinete trae devastación y muerte generalizadas, dejando al mundo tambaleándose ante calamidades tan abrumadoras. El quinto sello, Apocalipsis 6, 9-11. El Cordero abre el quinto sello, y Juan ve las almas de los creyentes mártires que fueron asesinados por su fe en Cristo. Claman por justicia y venganza, y se les dan túnicas blancas, y se les dice que descansen hasta que se complete el número total de sus compañeros siervos. El sexto sello, Apocalipsis 6, 12-17. El enfoque de nuestro sermón hoy se centra en el sexto sello. El Cordero abre el sexto sello y ocurre una gran perturbación cósmica, un poderoso terremoto. El sol se vuelve negro como tela de cilicio y la luna se vuelve roja como la sangre. Las estrellas caen del cielo y el cielo se enrolla como un pergamino. Cada montaña e isla es movida de su lugar. Personas de todas las clases, incluidos reyes, nobles y gente común, buscan esconderse de la ira del Cordero y del juicio de Dios. Apocalipsis 6, 15-17 se enfoca específicamente en la reacción de los reyes, nobles, hombres poderosos y todos los demás, tanto los poderosos como la gente común, ante los eventos que se desarrollan ante ellos. Intentan esconderse de la ira del Cordero y el día de su ira, reconociendo la severidad y el juicio que se avecinan sobre el mundo. En este verso clave, somos testigos de una profunda revelación sobre la condición humana en medio de los eventos cataclísmicos que se despliegan. Se vuelve evidentemente claro que las personas no son ignorantes del caos que las rodea. Más bien, podemos ver una transformación visible en su comportamiento y actitud hacia Dios. A medida que el mundo confronta las devastadoras consecuencias del juicio divino, desde los gobernantes más poderosos hasta las almas más débiles, todos son conscientes de la ira inminente.
Su respuesta es de desesperación, implorando a las montañas que se derrumben sobre ellos, buscando refugio del furor de Dios y el juicio del Cordero. Sorprendentemente, prefieren enfrentar la ira de una avalancha antes que soportar el peso completo del juicio justo de Dios. Esta resistencia inquebrantable al arrepentimiento se presenta como una clara muestra de su rechazo a la autoridad de Dios. A pesar de su reconocimiento del reinado supremo de Dios desde su trono celestial, la obstinada negativa a someterse a su gobierno permanece firme. La inminente catástrofe no deja espacio para la negación o evasión, obligando a toda la humanidad a confrontar una verdad ineludible. En última instancia, son responsables ante su Creador. Sin embargo, en medio de esta revelación, encontramos una realidad desalentadora. El mero conocimiento de la soberanía de Dios no conduce automáticamente a una fe genuina en Él o al arrepentimiento sincero. A lo largo de las Escrituras, encontramos instancias similares donde las personas reconocen la existencia y autoridad de Dios, pero no logran rendir sus vidas a Él. La inclinación del corazón humano hacia la rebelión y la autosuficiencia se vuelve evidentemente clara, incluso frente al juicio divino. Esto sirve como un recordatorio solemne de que la verdadera fe requiere una transformación del corazón y una disposición a ceder completamente a la voluntad de Dios. El mero conocimiento sobre Dios sin un arrepentimiento genuino y rendición es insuficiente para cerrar la brecha entre la humanidad y Dios. Santiago 2:19 dice: «Tú crees que Dios es uno, haces bien. Los demonios también creen y tiemblan». Las personas en nuestro mundo hoy son muy parecidas a las descritas en Apocalipsis. Saben que Dios es real, sí, lo saben. Saben que Dios los juzgará un día, sí, lo saben. Saben que el infierno es un lugar real, sí, lo saben. Saben que es un lugar eterno de llanto y crujir de dientes, sí, lo saben. Saben que lo que va allí, allí se queda, sí, lo saben. Sin embargo, rechazan a Dios y su palabra. Las personas en Apocalipsis 6, 15, 17 han experimentado a los 4 jinetes del Apocalipsis, han presenciado la plena ira de Dios, y en lugar de volverse a Él en arrepentimiento, buscan una avalancha para esconderse de su juicio. Muchas personas tienen la idea errónea de que si a los que están en el infierno se les diera la oportunidad de salir, y lo único que necesitarían hacer sería arrepentirse y pedir perdón a Dios, lo harían. Sin embargo, eso es incorrecto. Algunas personas simplemente odian al Señor Jesucristo. Hay individuos que odian a Dios y no quieren tener nada que ver con Él, aunque Él es quien les ha dado todas las cosas buenas que han experimentado en su vida. A pesar del amor de Dios por ellos, albergan odio hacia Él, y si observas el mundo en el que vivimos hoy, verás que la gente está cambiando. La sociedad se está transformando cada vez más en una sociedad que odia a Dios, una sociedad que llama al bien mal y al mal bien. El mundo en el que vivimos se está acercando a ser como las personas descritas en Apocalipsis 6, 15, 17, personas con corazones endurecidos hacia la bondad y el mensaje del Evangelio. Es una generación de individuos que aman más sus pecados que a Dios, y eso es un problema. ¿Sabías que el pecado puede hacer que te enamores de Él? Algunos cristianos intentan decir que no hay placer ni atracción en el pecado, pero eso no es cierto. Si la gente supiera que pecar los llevaría inmediatamente al infierno, no lo harían. Pero la gente peca porque hay placer en ello. El pecado puede llevarte a un lugar tan placentero que aunque sabes que Dios es real y lo que haces está mal, sigues haciéndolo porque te gusta el pecado y te da placer. Muchas personas están en esa situación, saben que Dios es real, pero no vuelven a Él porque disfrutan el placer que les da el pecado y los placeres de este mundo. Romanos 1, 18 dice: «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad». Es un pensamiento sobrio que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la raza humana. Es un pensamiento sobrio que la raza humana merece la ira de Dios. Es un pensamiento sobrio que un Dios eterno y justo está activamente furioso con este mundo pecador. Es un pensamiento sobrio que el Dios eterno un día juzgará este mundo y este universo porque,
Después de todo, es su universo y tiene todo el derecho de juzgar a cada una de sus creaciones. Es un pensamiento sobrio la cantidad de personas que viven en esta tierra y se engañan a sí mismas pensando que están aquí por casualidad, pero estoy seguro de que en el fondo, en lo más profundo de la conciencia de todos los que niegan la realidad de Dios, saben que Dios existe y también saben que Dios un día los juzgará. Así que suprimen la verdad. La verdad es el mensaje del Evangelio, y el mensaje del Evangelio te revela a ti y a mí que todos somos culpables. Seamos honestos, ¿quién quiere escuchar que es culpable? Es por eso que la gente suprime el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio apunta el dedo a ti, a mí, y nos dice que todos somos culpables y hemos fallado en cumplir las leyes de este Dios infinito. Saben que no han guardado sus leyes y que son culpables, y han ofendido y desobedecido a un Dios que es eterno e infinito. Por lo tanto, son culpables. Pero su conciencia suprime esta verdad, porque si se dijera la verdad, ¿quién querría saber que un Dios eterno está enojado con ellos? ¿Quién querría saber que un Dios eterno está activamente furioso con ellos? ¿Quién querría saber que cada una de sus acciones, pensamientos y hechos serán examinados un día? ¿Quién querría saber que todos sus pecados serán juzgados y que el castigo por cada uno de ellos es eterno? ¿Quién querría saber que pasarán la eternidad en el lago de fuego? Es por esto que suprimen la verdad del Evangelio, y debido a esta supresión de la verdad, la gente está comenzando a cambiar. Cuanto más una persona o nación suprime la verdad, más cambiarán las personas. La gente en el mundo está cambiando debido a la supresión de la verdad del Evangelio. Es alarmante presenciar cómo los valores y la brújula moral de la sociedad están cambiando rápidamente, alejándose de los principios atemporales enseñados en las Escrituras. Los atractivos del mundo se están volviendo más tentadores y las presiones para conformarse a sus caminos están aumentando. En este panorama en evolución, la batalla entre los deseos de la carne y el llamado de Dios se está intensificando. La gente está siendo tentada a priorizar la gratificación inmediata y los placeres mundanos por encima de las verdades eternas y la vida piadosa. Sin embargo, como seguidores de Cristo, debemos reconocer los peligros de sucumbir a las tentadoras trampas del pecado y los deseos mundanos. La Biblia nos recuerda que los placeres fugaces del pecado pueden parecer atractivos por una temporada, pero finalmente conducen al vacío, al arrepentimiento y a la separación espiritual de Dios. Es crucial para nosotros entender que los mandamientos e instrucciones de Dios no están destinados a restringirnos, sino a protegernos y guiarnos hacia una vida abundante. Mientras la sociedad pueda burlarse de la verdad de Dios y deleitarse en placeres pecaminosos, debemos mantenernos firmes en nuestra fe y convicciones. Como cristianos, estamos llamados a ser la luz y la sal del mundo. Mateo 5, 13-16. Debemos reflejar el amor, la justicia y la misericordia de Dios a los que nos rodean. En un mundo que es cada vez más hostil hacia el cristianismo, nuestra audacia en proclamar el Evangelio y vivir sus verdades se vuelve aún más esencial. No dejemos que la oscuridad prevaleciente nos desanime, sino que nos esforcemos por ser faros de esperanza y verdad. Nuestras vidas deben ser testimonios vivientes que muestren el poder transformador de la gracia de Dios. Al resistir la tentación de amar el pecado más que a Dios, el mundo será testigo de la autenticidad de nuestra fe y del gozo genuino que proviene de vivir en obediencia a Cristo. Además, ante este mundo cambiante, debemos participar en oración ferviente por aquellos que aún no conocen a Cristo. Así como las almas mártires en Apocalipsis 6, 9-11 clamaron por justicia y venganza, nosotros debemos interceder por aquellos que están cegados por los placeres del pecado. Oremos para que el amor y la verdad de Dios penetren en la oscuridad y ablanden sus corazones para el arrepentimiento. En conclusión, no nos dejemos llevar por las mareas cambiantes del mundo, sino que anclemos nuestros corazones en las verdades inmutables de la palabra de Dios. Cuanto más el mundo rechaza a Dios, más debemos confiar en su fortaleza y guía para mantenernos firmes y sin vergüenza en nuestra fe. Viviendo en obediencia a Cristo y demostrando su amor a quienes nos rodean,
podemos ser agentes de transformación y esperanza en un mundo que desesperadamente necesita la gracia salvadora de Jesucristo. Hoy vamos a hablar del día en la Biblia cuando algo terrible salió del agujero más profundo del mundo. La Biblia habla de un tiempo cuando las profundidades mismas del abismo se derramarán en este mundo. La Biblia habla de un tiempo cuando el mundo espiritual, que muchos en este mundo niegan que exista, se derramará en este mundo. La Biblia habla de un tiempo cuando una estrella caída del cielo tiene la llave del abismo, desbloqueando la profunda oscuridad y liberando entidades del mundo espiritual sobre la tierra. La Biblia habla de un tiempo cuando la atmósfera misma de la tierra cambiará y el aire se llenará del humo del abismo, oscureciendo el sol y el aire, significando el comienzo de un tiempo de tribulación. La Biblia habla de un tiempo cuando saltamontes, nunca vistos antes, emergerán del pozo sin fondo, con un poder similar al de los escorpiones de la tierra, para atormentar a aquellos que no llevan el sello de Dios. Al reflexionar sobre algo terrible que salió del agujero más profundo del mundo, reflexionemos sobre la dirección inevitable de la historia. La historia no es simplemente una serie de eventos aleatorios que ocurren sin orden o razón. Opera con un propósito definido, muy parecido a una historia meticulosamente planificada con un comienzo y un final distintivos. Funciona como parte de una narrativa divina más grande, donde cada evento es una pieza de un rompecabezas celestial meticulosamente colocado por el Todopoderoso. Los sucesos que presenciamos en todo el mundo no son espontáneos ni caóticos. Siguen un camino deliberado predeterminado por Dios Todopoderoso. La historia, de hecho, está avanzando. Los días avanzan. El reloj sigue avanzando, progresando a lo largo de una línea predeterminada, moldeada por una secuencia de eventos que están destinados a desarrollarse desde el amanecer del tiempo hasta su puesta de sol definitiva. Cada momento está atrapado en este viaje divino, escrito por las manos del Creador. Este movimiento no es aleatorio. Tiene un principio y nos lleva a todos hacia un final elegido. Dios ha puesto la historia en una línea de tiempo donde cada evento, cada ascenso y caída, cada amanecer y atardecer, se alinea con su calendario. Al profundizar en el 9º capítulo del libro de Apocalipsis, nos encontramos inmersos en una narrativa donde algo terrible salió del agujero más profundo del mundo. Este capítulo, poblado por seres espirituales y actividad cósmica, proporciona una vista panorámica del mundo espiritual que colisiona con nuestro reino terrenal. Este capítulo nos revela a los lectores dos ejércitos aterradores liberados para causar estragos: el ejército del abismo y el ejército del este. Pero hoy nos vamos a enfocar en el ejército del abismo, el pozo sin fondo. Una gran controversia entre los estudiosos bíblicos rodea Apocalipsis 9, 1-12. Algunos estudiosos argumentan que esta es una descripción de langostas literales que salen del pozo sin fondo. Otros argumentan que lo que surge del pozo son las almas en descomposición de los no salvos. Aún otros argumentan que esta es una descripción de helicópteros de combate que Juan vio, y debido a las limitaciones de su tiempo, lo único con lo que podía relacionarlos eran langostas. Sin embargo, otros creen que es un ejército de demonios que emergen del pozo. Apocalipsis 9, 1-12 dice: El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no para que los matasen, sino para que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la batalla. En sus cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro,
y el ruido de sus alas era como el ruido de carros de muchos caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Juan, quien recibió visiones de los tiempos finales mientras estaba en la isla de Patmos, fue testigo de algo verdaderamente extraordinario. Observó que las entidades que emergían del pozo sin fondo no estaban sin líder, sino gobernadas por un rey. Este rey no era simplemente una figura decorativa, sino una entidad significativa que orquestaba las acciones e influencias de aquellos bajo su mando. El nombre dado es Abadón en hebreo, pero en griego se traduce como Apolión. Sin embargo, la narrativa no se origina aquí. Quizás ya estemos familiarizados con el nombre Apolión de varias películas y videos. Muchos también han oído el término Apolión el Destructor. Aunque este nombre puede ser familiar, la entidad real y el poder que posee a menudo permanecen velados en el misterio. La mayoría percibe a este ser al que Juan se refirió como Satanás mismo, asociándolo con el título de El Destructor. Sin embargo, Apolión no es sinónimo de Satanás, y aquí está el porqué. La visión de Juan en la Biblia involucra a ángeles tocando trompetas, cada uno anunciando un desastre más severo que el anterior, con la quinta, sexta y séptima trompetas denotadas como los 3 ayes. La narración de Apocalipsis 9:1 ilustra la caída de una estrella a la que se le otorga la llave del pozo sin fondo, un reino descrito como un centro de detención para ángeles malévolos o entidades demoníacas. Este pozo, mencionado por Juan y visto en Apocalipsis 20:3, es donde se profetiza que Satanás será encarcelado por 1000 años. La descripción de la estrella por parte de Juan destaca que se la menciona con el pronombre él. La identidad de este ser, a menudo debatida, permanece sin especificar en las Escrituras. Algunos estudiosos creen que es Satanás a quien se le ha dado las llaves, mientras que otros creen que es un ángel a quien se le han dado las llaves. Al recibir la llave, este ser abre el pozo sin fondo, liberando entidades similares a langostas lideradas por una figura referida como Abadón en hebreo y Apolión en griego, ambas designaciones que significan el destructor. Este confinamiento actual dentro del pozo sin fondo contrasta con la representación de Satanás como una entidad libre que deambula por la tierra, como se menciona en 1 Pedro 5:8. Esta distinción es crucial, ya que niega la suposición de que Satanás y Apolión son idénticos. Apolión parece ser más plausible como uno de los principales ángeles al servicio de Satanás, esperando la liberación para ejercer su poder destructivo. La comprensión de la identidad y el confinamiento de Apolión suscita reflexiones sobre su papel inminente y la destrucción que se avecina una vez liberado, instando a la contemplación sobre la narrativa divina incrustada en estas revelaciones. Dotado del poder para controlar espíritus demoníacos, también posee el poder designado para destruir. Apolión. El destructor lidera legiones de espíritus malignos, espíritus que se manifiestan como langostas con la potencia de los escorpiones. Es vital para nosotros entender las entidades que habitan este pozo. Es un refugio para demonios, los ángeles de Satanás y una miríada de espíritus bajo el dominio del ángel. Aunque probablemente existan numerosos ángeles similares a Apolión dentro de este pozo, nuestro enfoque se centra en Apolión, el ángel dotado de las capacidades destructivas sobre la tierra. El uso del término langostas en la Biblia no implica ordinariedad. Al profundizar en sus descripciones, revelan desviaciones significativas de nuestras percepciones típicas de las langostas. Apocalipsis 9:7-10 las describe con formas similares a caballos preparados para la batalla, con coronas en la cabeza, caras humanas, cabello de mujer, dientes de león y corazas de hierro. El sonido de sus alas se asemeja al de carros tirados por muchos caballos corriendo a la batalla, y sus colas son como las de los escorpiones. Esta imagen contrasta fuertemente con la langosta común, que se parece más a un saltamontes, carece de rasgos humanos y formas equinas. Así,
La descripción de las langostas por parte de Juan es metafórica, reflejando su misión y cantidad más que su apariencia. Las langostas tradicionales son sinónimo de destrucción de la vida vegetal y suelen ser incontables, apareciendo en miles o cientos de miles. Claramente, estas no son langostas ordinarias. Evitan las plantas y atacan a los hombres como los escorpiones. Son una representación visual de las hordas de demonios liberados sobre la tierra, que serán literalmente innumerables. La Biblia narra la historia de Satanás cayendo del cielo con una tercera parte de los ángeles, mostrando que existen seres que trabajan bajo su mando, formando una especie de jerarquía de espíritus malignos de diferentes niveles de poder y maldad. Así como hay ángeles líderes, como los arcángeles en el cielo que guían a otros ángeles en tareas como luchar y entregar mensajes de Dios, también hay ángeles líderes en el reino de Satanás. De manera similar, Apolión parece liderar un grupo de criaturas demoníacas descritas como langostas en el ejército de Satanás. Pero no importa cuán poderosos y destructivos sean Apolión y sus ejércitos, no son ilimitados en poder. Solo el Señor es verdaderamente todopoderoso. Sin embargo, el poder de Apolión en la tierra es muy serio y no debe tomarse a la ligera. Es importante notar que hay otras interpretaciones sobre quiénes son estas langostas. Algunos creen que las langostas son vehículos militares modernos o tecnología de guerra. Otra interpretación sugiere que las langostas simbolizan vehículos militares modernos o futuristas o tecnología de guerra, como helicópteros o drones. Juan, limitado por el lenguaje y el conocimiento de su tiempo, los describió en términos que él entendía, relacionándolos con langostas debido a su apariencia o capacidades destructivas. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos de la Biblia no se suscriben a esta interpretación. Personalmente, creo que estas langostas son demonios o espíritus malignos liberados del abismo para atormentar a aquellos que no llevan el sello de Dios en sus frentes, destacando los aspectos de la guerra espiritual de los tiempos finales. La historia se mueve a lo largo de una línea. La Biblia atestigua esta realidad. Nos estamos moviendo a lo largo de una línea de tiempo de eventos proféticos programados. La Biblia nos asegura de esta realidad, que avanzamos inexorablemente hacia un día en el calendario profético de Dios cuando algo terrible saldrá del abismo del mundo. Juan el Revelador, al hablar de la llegada de Apolión y su ejército, nunca habla en términos de sí o tal vez, sino siempre de este evento ocurriendo como una certeza. Así es como debemos leer e interpretar las Escrituras. Estamos hablando de una certeza. Lo único incierto es la fecha en que ocurrirá este evento. El libro de Apocalipsis se presenta como la consumación de la palabra de Dios, proporcionando un cierre profundo y definitivo a la palabra de Dios. Este libro, conocido como el Apocalipsis de Juan, ofrece un vistazo detallado y profético al futuro, revelando los eventos que aún están por acontecer. Sirve como complemento al libro de Génesis, donde se narran la creación y los orígenes de la humanidad y el universo. En Génesis vemos el comienzo de la magnífica creación de Dios a través de su palabra hablada, mientras que Apocalipsis presenta la culminación del plan divino de Dios. Actualmente estamos de pie al borde del libro de Apocalipsis. Esta noción aporta un sentido de realidad y urgencia a los escritos proféticos contenidos en este libro. El libro de Apocalipsis también predice un período conocido como la Gran Tribulación, un tiempo de desafíos y pruebas sin paralelo. Estamos viviendo en un tiempo donde los personajes principales del libro de Apocalipsis están a punto de tomar el centro del escenario en la historia humana. La bestia del mar está a punto de surgir de las profundidades del mar. Sabemos esto porque su espíritu ya está en la tierra. La bestia de la tierra está a punto de surgir de las profundidades de la tierra. Sabemos esto porque su espíritu ya está en la tierra, y estos dos personajes serán dos de los principales durante la Gran Tribulación. Este período, descrito tanto por Juan como por nuestro Señor Jesucristo, será tan intenso que, si no se acortara, podría llevar a la extinción de toda la vida. Sin embargo, en medio de estos tiempos tumultuosos, la Biblia tranquiliza a los creyentes con el compromiso inquebrantable de Dios hacia la humanidad. Esta seguridad
se ejemplifica en la verdad perdurable de Juan 3, 16, enfatizando el profundo amor de Dios por la humanidad y la promesa de salvación a través de la fe en Jesucristo. Además, la Biblia profetiza la llegada de 2 testigos durante este período. Estos testigos tienen la misión dual de proclamar el amor de Dios y anunciar su juicio, haciendo de su papel algo sin precedentes en la historia humana, convirtiéndolos en mensajeros únicos de la verdad de Dios. A lo largo de los pasillos de la historia humana, sin importar cuán oscuros y malvados sean los tiempos, Dios siempre ha tenido sus testigos. Permitan que el registro bíblico hable acerca de los testigos de Dios. Noé fue su testigo en los días previos al diluvio y durante 120 años predicó justicia hasta que llegó el diluvio. Abraham fue su testigo en Canaán siglos antes de que los hebreos ocuparan Canaán. José fue su testigo en el Egipto pagano. Gedeón y otros jueces fueron sus testigos en los tiempos de los jueces, cuando el pueblo de Israel hacía lo que era malo a los ojos del Señor y servía a dioses falsos. Elías se levantó por el Señor en los días del malvado Acab y su esposa Jezabel. Daniel fue el testigo fiel de Dios en Babilonia. Isaías fue otro testigo llamado a profetizar al pueblo de Judá y Jerusalén, advirtiéndoles de su desobediencia y anunciando la venida del Mesías. Jeremías, conocido como el profeta llorón, fue el mensajero de Dios durante la decadencia de Judá, advirtiendo persistentemente contra el pecado y el exilio resultante. Permítanme centrarme en un testigo, porque en la historia de esta figura bíblica aprendemos mucho sobre Dios y su carácter. Jonás, quien fue un profeta israelita, es mandado por Dios a advertir a Nínive, la capital de Asiria, de un inminente juicio divino debido a su maldad. Jonás, renuente, huye por mar solo para ser tragado por un gran pez después de una tormenta. Dentro del pez durante 3 días, ora y se arrepiente. Liberado en tierra firme, Jonás finalmente va a Nínive, donde su advertencia lleva a la ciudad, incluido el rey, al arrepentimiento y al ayuno. En consecuencia, Dios perdona a Nínive, para disgusto de Jonás, quien lucha con la misericordia de Dios hacia una nación que desprecia. Un motivo significativo para la negativa inicial de Jonás fue su prejuicio personal y patriotismo. Nínive, como parte de Asiria, era un enemigo notorio de Israel, y Jonás probablemente albergaba una profunda animosidad hacia su pueblo. Su renuencia provenía de una negativa a ofrecer la misericordia de Dios a una nación que creía indigna y malvada. Este sentimiento refleja un conflicto entre la comprensión de Jonás de la compasión universal de Dios y sus propios prejuicios humanos. La historia de Jonás subraya una verdad profunda. Dios no pertenece exclusivamente a ningún grupo o nación. Dios no pertenece a tu denominación. Dios no pertenece a tu iglesia. Y Dios no pertenece a tu país. Él es un Dios de toda la humanidad, extendiendo gracia y perdón a todos los que lo buscan. Piensa en la persona más defectuosa o malvada que conoces. Piensa en la persona que más te ha herido, la persona más malvada. Si esa persona realmente se vuelve a Dios en busca de perdón, Dios, en su misericordia infinita, está dispuesto a perdonar, sin importar cuán baja o malvada haya sido. Esta narrativa enfatiza el deseo de Dios por la redención y el perdón para todos, trascendiendo las fronteras y los prejuicios humanos. Y en el libro de Apocalipsis, cuando estos 2 testigos están predicando, hombres y mujeres ordinarios, pecadores malvados ordinarios, conocerán a Cristo y su perdón gracias a estos 2 testigos. Las identidades de los 2 testigos descritos en Apocalipsis son objeto de considerable especulación y debate. Estos individuos se presentan como poseedores de un nivel de autoridad y poder sin precedentes para predicar el Evangelio, haciendo que su ministerio sea único en los anales de la historia bíblica. Existen varias teorías sobre sus identidades, algunas sugiriendo que simbolizan la ley y los profetas o que representan el Antiguo y Nuevo Testamento. Ambas son incorrectas. Los 2 testigos son 2 personas reales, 2 hombres, no conceptos, sino hombres reales que vienen a predicar el Evangelio a las personas que aún están en la tierra en ese tiempo. El libro de Apocalipsis
no nombra explícitamente a estos dos testigos, dejando sus identidades abiertas a interpretación. Las afirmaciones de certeza sobre sus identidades, por lo tanto, no tienen fundamento. Entre las teorías prevalentes está la creencia de que Elías y Moisés son estos testigos. Esta visión se basa en parte en el relato de la transfiguración de Jesús en Mateo 17, 2-3, donde Moisés y Elías aparecen junto a Jesús. Su presencia en este evento significativo del Nuevo Testamento proporciona un argumento convincente para sus roles como los dos testigos. El apoyo para que Elías sea uno de los testigos se fortalece aún más por Malaquías 4, 5, 6, que profetiza el regreso de Elías antes del gran y terrible día del Señor. La ascensión de Elías al cielo sin experimentar la muerte y la naturaleza de sus milagros también se alinean con las características del testigo descrito en Apocalipsis. Moisés es otro candidato probable para uno de los testigos. Su aparición junto a Elías durante la transfiguración y la importancia de sus milagros en Egipto tienen similitudes con los actos de los testigos de Apocalipsis. Además, las circunstancias inusuales que rodean la custodia del cuerpo de Moisés, mencionadas en Judas 1:9, donde el arcángel Miguel contiende con el diablo por él, añade intriga a su posible papel. Es crucial reconocer, sin embargo, que nuestra comprensión de sus identidades es especulativa. Dios tiene la soberanía para dotar a cualquier individuo con las habilidades y cualidades de estos testigos. Podrían ser cualquier persona entre los creyentes, o Dios podría incluso crear nuevos seres para este propósito. En última instancia, solo Dios conoce sus verdaderas identidades. Los dos testigos tienen el poder de realizar hechos notables y hay un marco de tiempo específico para su ministerio y los eventos que seguirán. Si bien los detalles precisos de su identidad y acciones siguen siendo una cuestión de exploración teológica, el mensaje de su papel en el plan de Dios es claro. Son figuras clave en el desarrollo de la profecía de los tiempos finales. ¿Cuándo vendrán los dos testigos a la tierra? Vendrán al mundo durante la gran tribulación. Jesús dijo que habría una gran tribulación antes de su segunda venida, una tribulación que no se ha visto antes en la tierra. Mateo 24:21 dice: «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Durante el período de la gran tribulación, tal como se describe en el libro de Apocalipsis, se desarrollarán una serie de eventos trascendentales a escala global. Este período comienza con la apertura de los sellos por parte del Cordero, como vemos en Apocalipsis 6, cada uno de ellos anunciando sucesos significativos. Además, los ángeles tocarán trompetas señalando la ocurrencia de más eventos catastróficos. Es importante considerar aquí la notable gracia de Dios al enviar a estos testigos. Su propósito es llamar a la humanidad al arrepentimiento. A pesar de la tribulación, se presenta a los individuos la oportunidad de volver a Cristo, aunque no todos atenderán este llamado. Esta iniciativa divina refleja la misión más amplia de los mensajeros de Dios, como se resume en Apocalipsis 14:6, donde un ángel es descrito como predicando el Evangelio eterno a todos en la tierra. Este pasaje destaca el amor perdurable de Dios por la humanidad, incluso en medio de la tribulación, enfatizando su deseo de que las personas se arrepientan y busquen la justicia. Este período también plantea preguntas importantes sobre la naturaleza del empoderamiento y el servicio en el reino de Dios. No son los inherentemente poderosos o fuertes los que Dios busca para sus propósitos. Más bien, la Biblia a menudo muestra una preferencia por los aparentemente débiles e insignificantes para cumplir su voluntad. Este es un tema recurrente en las Escrituras, reforzando la idea de que Dios equipa a aquellos a quienes llama. Primera de Corintios 1:27 revela: «Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte». Por lo tanto, no se trata de la fuerza o capacidad inherente de uno, sino de estar dispuesto a ser usado por Dios. Para aquellos que están listos para servir, Dios proporciona el poder y la habilidad necesarios, a menudo de maneras que desafían las expectativas o estándares humanos. Dios te quiere a ti. Primera de Corintios 1:27 dice:
sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Entonces, ¿qué harán estos testigos? Tendrán el poder de testificar. Los dos testigos, empoderados por Dios, llevarán a cabo su misión con una autoridad divina sin igual en la historia. Imagina el sermón más impactante que hayas escuchado. Estos testigos superarán eso en profundidad y poder. Recordando a un predicador de mi infancia, recuerdo cómo sus sermones sobre la realidad del infierno eran tan vívidos e intensos que parecían elevar la temperatura de la habitación. Sus palabras eran tan convincentes que llevaban a muchos al arrepentimiento. Este predicador tenía una habilidad única para transmitir las graves consecuencias del pecado, la fragilidad de la vida, la naturaleza eterna del más allá y la urgencia de la salvación. De manera similar, los dos testigos entregarán mensajes con una intensidad y verdad que nunca se han experimentado antes. Sus sermones, enraizados en la verdad y la revelación divina, desafiarán y confrontarán las actitudes predominantes del mundo. En consecuencia, enfrentarán oposición, como suele ser el caso con aquellos que hablan la verdad en un mundo que, como Juan 3:19 dice, amó más las tinieblas que la luz. Tendrán el poder de cerrar el cielo. Apocalipsis 11:6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. En las Escrituras observamos demostraciones extraordinarias del poder de Dios a través de individuos. Este tipo de poder, que trasciende la comprensión y capacidad humanas como Elías y Josué. A Elías se le concedió la capacidad de afectar el clima, como cuando oró para que dejara de llover. De manera similar, la oración de Josué llevó al sol a detenerse, una alteración milagrosa del orden natural. Este tipo de poder, que trasciende la comprensión y capacidad humanas, no se otorga comúnmente. Es un poder divino que hace posible lo aparentemente imposible. Los dos testigos mencionados en el libro de Apocalipsis también están dotados de este notable poder. Poseen la autoridad para controlar los elementos naturales, como la lluvia, demostrando su designación divina. La capacidad de comandar el clima, de detener la lluvia o convocarla, indica un poder que excede los límites humanos y apunta directamente a la soberanía de Dios. La concesión de tal poder a estos testigos está arraigada en su misión: dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó. Para validar su testimonio y demostrar que son mensajeros de Dios, estos testigos deben exhibir señales que vayan más allá de simples trucos humanos o ilusiones. Los trucos o ilusiones simples podrían malinterpretarse como magia, sin transmitir la gravedad y la verdad de su mensaje. Sin embargo, cuando estos testigos demuestran control sobre las estaciones y la naturaleza, revelan un poder que solo puede atribuirse a una fuente divina. Tendrán el poder de golpear la tierra con plagas. La única persona que hemos visto hacer esto es Dios en el Antiguo Testamento. Cuando el faraón se negó a dejar salir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, los golpeó con plagas. Estos dos testigos tienen el poder de golpear la tierra con plagas. Esta es la razón por la cual la gente los odiará tanto y buscará quitarles la vida. Al final de su trabajo en la tierra, el mundo los capturará y les quitará la vida. Habrá un tiempo de gran celebración. La gente celebrará intercambiando regalos porque durante más de 3 años estos hombres han sido intocables. Deja que la Biblia hable sobre lo que sucederá. Apocalipsis 11:7-12 dice: y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcro. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los que moraban sobre la tierra. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies, y gran temor cayó sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá,
y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. La muerte de los dos testigos, como se narra en el libro de Apocalipsis, provoca una respuesta profunda y perturbadora del mundo. Estos testigos, que han sido una espina en el costado de un mundo pecador debido a su proclamación inquebrantable de la verdad y llamado al arrepentimiento, son finalmente asesinados por la bestia que emerge del abismo, una figura a menudo asociada con el mismo Satanás. Sin embargo, es fundamental reconocer que su muerte no significa un fin prematuro de su ministerio. En cambio, completan su tarea divinamente asignada, dando testimonio de la verdad hasta su último aliento. La observación global de su muerte, señalada para ser vista por todas las personas, tribus, lenguas y naciones, puede interpretarse como una alusión profética a la llegada de los medios de comunicación modernos. Esta exposición universal a su destino, facilitada por la tecnología, subraya el impacto de su ministerio y su posterior muerte. No es solo un evento local o aislado, sino uno que captura la atención de todo el mundo. La respuesta a su muerte, sin embargo, es escalofriante. Las personas de todo el mundo no los lloran, sino que celebran con alegría e intercambian regalos como en un festival de alivio. Esta reacción revela una profunda decadencia moral y espiritual en el corazón de la humanidad. El tormento que estos testigos infligieron no fue físico, sino espiritual. Sus palabras y acciones fueron un espejo a la naturaleza pecaminosa de la sociedad, un llamado incesante al arrepentimiento que agitó las conciencias de muchos. Su presencia fue un recordatorio constante de los estándares divinos de justicia que contrastaban fuertemente con la decadencia moral prevaleciente. La celebración de la muerte de los testigos es emblemática de la resistencia arraigada de la humanidad a la autoridad de Dios y un indicador alarmante del estado espiritual del mundo en los últimos tiempos. En Apocalipsis 11:14, 3 días y medio después de su muerte, los dos testigos son resucitados milagrosamente. Una voz del cielo les llama a ascender, y ascienden al cielo en una nube mientras sus enemigos observan. Este evento milagroso causa gran temor entre los espectadores. Posteriormente, ocurre un terremoto severo que destruye 1/10 parte de la ciudad y mata a 7.000 personas. Los sobrevivientes están aterrados y dan gloria al Dios del cielo. Esta sección de Apocalipsis concluye con la declaración del segundo ay que ha pasado y la inminente llegada del tercer ay, señalando la continuación de los eventos apocalípticos. Mira que esto suceda justo antes de la llegada del Anticristo. Cada uno de nosotros, al entrar en esta vida, tiene la oportunidad de tomar decisiones, y estas decisiones tienen consecuencias eternas. Ninguno de nosotros dejará de existir dentro de 100 años, 1000 años o incluso 1.000.000 de años. Nuestras elecciones tienen implicaciones eternas. Las decisiones llevan a consecuencias. Vivimos en un mundo que a menudo trata de suavizar la realidad, un mundo que difumina las líneas, un mundo que oculta la verdad de que las elecciones tienen consecuencias. Aunque la marca de la bestia no está actualmente en operación, tú y yo todavía enfrentamos una elección crítica. Se reduce a Jesucristo o al Anticristo de una forma u otra. No hay un terreno neutral. Los días en que el mundo rechazó a Cristo fueron los días en que quizás, sin saberlo, tácitamente aceptaron al Anticristo y las características de su reinado. El día en que el mundo eligió la marca de la bestia no fue un repentino descenso a la oscuridad, sino más bien la culminación de numerosas elecciones hechas en rechazo de la luz del mundo. Como ves, si rechazamos a Jesucristo, casi inevitablemente nos lleva a aceptar al Anticristo. Mantenerse neutral en asuntos de importancia eterna no es una opción. Cuando Jesús declaró, «El que no está conmigo está contra mí», estableció una clara dicotomía que sigue siendo relevante, especialmente en contextos de los últimos tiempos. Rechazar la verdad nos deja con solo una alternativa: abrazar la decepción. Simplemente no hay un término medio. Cuando nos apartamos de la verdad, el engaño es la única opción que queda. Efesios 6:12 dice, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo utilizó una variedad de términos para describir a los adversarios espirituales. Una lección clave de las Escrituras es que hay más sucediendo de lo que es visible al ojo humano. Muchos cristianos, desafortunadamente, evitan discutir el reino espiritual por varias razones. Una idea errónea común es que hablar y aprender sobre el mundo espiritual equivale a aventurarse en el fanatismo. Contrariamente a esta creencia, la Biblia reconoce claramente la existencia de un reino espiritual invisible a la vista humana. Este reino abarca tanto entidades benévolas, como Dios y los santos ángeles, como entidades malévolas, como el diablo y sus demonios. Estas fuerzas demoníacas influyen activamente en nuestro mundo hoy. En particular, en el libro de Apocalipsis se menciona la marca de la bestia, 666. Esta marca sirve como un sello para los seguidores del anticristo y el falso profeta. Aunque muchos han oído hablar de esta marca, su significado y la razón por la cual el dragón, Satanás, el anticristo y el falso profeta desean su aceptación por parte de los habitantes de la tierra no son ampliamente comprendidos. La respuesta, mencionada 5 veces en Apocalipsis, 13 y 3 veces entre Apocalipsis 14, 7, 11, es sencilla: adoración. El título de mi sermón de hoy, busca que esto ocurra justo antes de la llegada del anticristo, resalta una señal crucial para identificar al anticristo. Para reconocer verdaderamente al anticristo, busca un hombre, una figura que persuada al mundo para que lo adore, un hombre que insista en ser considerado como un dios. Esta llamada a la adoración global y la autodeificación será una característica definitoria de la aparición del anticristo. Imagina si la controversia en torno a la marca de la bestia ya hubiera comenzado y, sin embargo, la mayoría de la gente permanece ajena. Este problema se remonta a antes de nuestra creación, originándose con la caída de Lucifer. Comprender este contexto es crucial para comprender la lucha espiritual en curso. La caída, como se observa en Isaías 14, 12, 14, dice: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo». Isaías observó la caída y los eventos subsiguientes. Este profeta vio al más alto de los ángeles de Dios intentar usurpar el trono de Dios, buscando desviar la adoración destinada únicamente para Dios. El ángel en cuestión, tradicionalmente identificado como Lucifer, exhibió el epítome del orgullo y la ambición, desafiando la misma naturaleza de la soberanía y santidad de Dios. Este fue el primer pecado en la historia, el pecado que causó guerra en el cielo. Fue este pecado el que llevó al Señor Jesucristo a ver a Satanás caer como un rayo del cielo. Fue este mismo pecado el que perturbó la perfecta armonía y orden del reino celestial. Fue este pecado el que introdujo la rebelión en una creación previamente inmaculada. Fue este pecado el que manifestó el concepto de maldad, previamente desconocido en la perfección de la creación de Dios. Fue este pecado el que sentó las bases para la batalla espiritual en curso entre el bien y el mal. Fue este pecado el que sirvió como ejemplo cautelar de las consecuencias del orgullo y la rebelión contra Dios. Fue este pecado, este deseo malvado de adoración, el que un día llevará al mundo a aceptar la marca de la bestia. Este episodio se conoce comúnmente como los 5 yo quiero de Satanás. Estas declaraciones exponen la disposición pecaminosa de Satanás, abarcando su rebelión, desobediencia, autosuficiencia, orgullo, autoexaltación y, lo más crítico, su voraz deseo de adoración. En sus declaraciones, Satanás no solo rechazó el gobierno de Dios, sino que también buscó reemplazarlo con el suyo propio. Su deseo no era meramente la igualdad con Dios, sino la superioridad sobre Él, una búsqueda que representa la esencia misma del pecado. Satanás codiciaba lo que no era suyo tener, e incluso hasta el día de hoy, continúa deseando lo que no le pertenece: adoración. Permíteme recitarte estas 5 declaraciones. Subiré al cielo,
Levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Me sentaré también en el monte del testimonio, a los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. Estas 5 declaraciones revelan el núcleo de la naturaleza de Lucifer, destacando su deseo más fundamental, la adoración. En el cielo, Dios Todopoderoso es universalmente adorado y venerado. Esta adoración universal es apropiada porque la adoración y la veneración le pertenecen solo a Él. Si captáramos solo un vistazo del cielo, incluso uno breve, veríamos innumerables ángeles hasta donde alcanza la vista, todos exaltando y adorando al Señor Dios Todopoderoso. En el cielo, todo ser adora a Dios el Padre. Además, la esencia misma del cielo, el único camino al Padre, es Jesús. Su nombre es exaltado sobre todos los demás, sobre los nombres de reyes y reinas, emperadores y emperatrices. Todo el cielo lo adora. Satanás deseaba tener lo que no le pertenece. Permítanme hacer un desvío por un momento para enseñar sobre Dios, su carácter y atributos. ¿Alguna vez has notado que los 5 «yo quiero» de Satanás no fueron palabras pronunciadas en voz alta por Lucifer? Sin embargo, Dios conocía su corazón. Lucifer nunca pronunció estas palabras, pero estos 5 «yo quiero» eran la condición de su corazón. Esto no está en la Biblia, pero en mi opinión, estoy seguro de que Lucifer, con su boca, podría haber continuado con sus deberes, fingiendo ser un siervo leal del Señor, pero en su corazón deseaba ser exaltado y adorado. Pero Dios conocía la condición de este ángel perfecto. Y mientras predico este sermón, necesitas saber que Dios conoce tu corazón. Dios no está interesado en tus frases religiosas o en tu jerga religiosa. Dios está interesado en el corazón. Primera de Samuel 16:7 dice: «Porque el Señor no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón». Y mientras estoy predicando este mensaje, hay personas que en este momento están enojadas con Dios por cosas que han sucedido en sus vidas. En tu corazón estás enojado con Dios. Puede que no sea algo que admitirías abiertamente o expresarías en voz alta, pero la ira está allí, enterrada profundamente en los recovecos de tu corazón. Nunca lo admitirías, nunca se lo dirías a nadie, incluso si te abstienes de decirlo en voz alta. Esta ira hacia Dios persiste en tu corazón. Secretamente, persiste en tu alma, alimentando silenciosamente tu descontento con Dios. Sí, sigues yendo a la iglesia, pero en tu corazón estás enojado con Dios. Sí, sigues proclamando a Cristo con tu boca, pero en tu corazón estás enojado con Dios. Sin embargo, recuerda esto. Es precisamente este mundo interior, el corazón, en el que Dios está más interesado. Como dice la Escritura, el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Satanás nunca pronunció estos 5 «yo quiero», pero Dios los vio en su corazón. Puedes engañarme a mí, puedes engañar a tus amigos y familiares, puedes engañar a tu pastor, pero no puedes engañar a Dios. Él mira el corazón, y en el corazón de Satanás, su deseo era ser adorado y venerado. La tentación. El diablo presentó a Jesucristo 3 tentaciones distintas. En la primera tentación, desafió a Jesús a transformar piedras en pan. El desafío de Satanás fue: «Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan». Jesús respondió: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». La segunda tentación involucró a Satanás, instando a Jesús a saltar desde el pináculo del templo con la expectativa de que los ángeles lo rescatarían. Satanás citó la Escritura diciendo: «Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús contrarrestó: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». Ahora, enfoquémonos en la tercera tentación. Mateo 4:8-11 dice: «Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares». Entonces Jesús le dijo:
Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. En la tercera tentación, el objetivo del diablo era que Jesús lo adorara y se arrodillara ante Él. Satanás ofreció los reinos del mundo, que él afirmaba estar dentro de su poder para otorgar. Por eso la Biblia se refiere a él como el Dios de este mundo. Sin embargo, algo le importaba aún más que los dominios del mundo: la adoración. Esta visión del corazón de Satanás revela que la adoración y el reconocimiento son mucho más valiosos para él que la posesión de reinos terrenales y su esplendor. Reflexionando de nuevo sobre el capítulo 1, donde discutimos su caída, está claro que su deseo de ser como el Altísimo estaba impulsado por su anhelo de la adoración que recibe el Altísimo. Hay tres figuras clave asociadas con la imposición de la marca de la bestia, a veces referidas como la Trinidad maligna. Este concepto, aunque no está explícitamente declarado en el libro de Apocalipsis, establece un paralelismo con la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de tres figuras malévolas descritas en Apocalipsis 13. Estas figuras son el dragón, también conocido como Lucifer, la primera bestia identificada como el Anticristo, y la segunda bestia referida como el falso profeta. Colectivamente simbolizan las fuerzas del mal que se oponen y buscan usurpar la adoración que legítimamente pertenece a Dios. El dragón simboliza a Lucifer, quien está decidido a engañar a la humanidad y desviar la adoración de Dios. El Anticristo, visto principalmente como un líder político y militar, busca la dominación global. El falso profeta, una figura religiosa, promoverá la adoración del Anticristo, presentándolo como una deidad divina y la única esperanza de salvación para la humanidad durante la gran tribulación. Este falso profeta empleará coerción y engaño, llevando al mundo a aceptar y adorar al Anticristo, resultando en su destrucción y condenación final. En términos simples, el papel del falso profeta es dirigir la adoración hacia el Anticristo. Antes mencioné que el tema central de la marca de la bestia se menciona 5 veces en Apocalipsis 13. Ahora permítanme leer esos versículos para ustedes. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. El objetivo final de Lucifer siempre ha sido ser adorado. La marca de la bestia representa un tiempo cuando esta ambición será realizada temporalmente en la tierra. Reflexionando sobre la tentación de nuestro Señor y Salvador, recordamos sus palabras: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Es notable que, aunque Satanás no mencionó el servicio, Jesús entendió que la adoración está inherentemente vinculada al servicio. Los santos ángeles adoran y sirven al Señor, al igual que nosotros, los creyentes. Es por eso que enfatizo que el tema en torno a la marca de la bestia ya ha comenzado. Fundamentalmente, es un tema de adoración. Esto comenzó con la aspiración de Satanás de elevarse por encima del Altísimo. En los últimos tiempos, la marca de la bestia se manifestará como una marca literal en las frentes y manos derechas de las personas, simbolizando su lealtad y adoración. Aunque la marca física aún no ha aparecido, el tema subyacente, un conflicto sobre la adoración, ya está influyendo en el mundo hoy. Este tema central es el de la adoración. Estamos viviendo en la era del libro de Apocalipsis, un tiempo que habla directamente a nuestra generación. Desafía a cada uno de nosotros a hacer un compromiso decisivo sobre a quién vamos a adorar. Todo ser humano posee un anhelo innato de adorar,
y es una parte fundamental de la naturaleza humana buscar algo o alguien a quien adorar. Esta necesidad es capturada elocuentemente en una cita que encontré. Cada persona alberga alguna fe. Fe en lo sobrenatural, en lo místico, en lo psíquico o en algo divino o invisible. La humanidad está incurablemente inclinada a adorar. Hay una necesidad inherente en todos de creer en algo más allá de sí mismos, incluso si es indistinto o vago. El falso profeta apunta a explotar esta necesidad inherente de adoración. Será un engañador y predicador sin igual en la historia, persuadiendo a miles de millones a adorar a un solo ser humano, impulsado por las mismas fuerzas del infierno. Una de sus herramientas de persuasión será realizar milagros engañosos, todos orquestados para asegurar la adoración de la gente del mundo. El deseo de Satanás de ser adorado durante mucho tiempo se cumplirá por un breve tiempo. El tema central de la marca de la bestia gira en torno a la adoración. Hoy, Dios llama a un compromiso, una decisión sobre a quién adorar. Insta a su pueblo a permanecer firme, a no comprometer la palabra de Dios, a buscar la justicia y la santidad, y a renunciar a toda injusticia e iniquidad. Frente a cualquier desafío o persecución mundana, se nos asegura la victoria a través de Jesucristo. Dios ha exaltado el nombre de Jesucristo, y en él no encontramos derrota, sino solo victoria. Por lo tanto, como Iglesia de los últimos tiempos, no debemos flaquear en nuestra fe. Insto a la Iglesia de Jesucristo a tomar una posición, repitiendo la declaración de Josué. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Debemos comprometernos a alabar y adorar al Dios vivo a través de Jesucristo, el único camino concedido para nosotros. La última advertencia de Dios a la humanidad. En el escenario escatológico pintado por el libro de Apocalipsis, el mundo se tambalea al borde de su edad más oscura, la gran tribulación. Apocalipsis 14, 6, 13 se desarrolla en este telón de fondo de profunda oscuridad, donde la humanidad enfrenta una oscuridad, desesperación y maldad sin precedentes. La tribulación está en plena fuerza durante este período, una era marcada por la manifestación de los juicios de Dios sobre la tierra, donde la ira de Dios se desata sin límite. Estos juicios son anunciados por el sonido de 7 trompetas por 7 ángeles. Cada toque de trompeta desata calamidades de proporciones épicas, alterando la misma estructura de la naturaleza y la humanidad. La tierra, gimiendo bajo el peso de estas plagas y eventos, se volverá casi irreconocible. Los mares se convierten en sangre, las aguas se vuelven amargas y los cuerpos celestiales caen a la tierra. Y mucho, mucho más. Langostas del abismo, con el poder de atormentar como escorpiones, invaden la tierra, su rey, el ángel del abismo, Abadón el destructor, liderándolas en una aterradora muestra de caos y destrucción. La humanidad se ve atrapada en los estertores de estos eventos, sus corazones fallando de miedo por lo que ha venido sobre el mundo. En medio de este caos, el anticristo ha ascendido a su poder. Su gobierno está marcado por el engaño y la tiranía, con el falso profeta a su lado realizando grandes señales para desviar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Establecen un orden mundial que exige lealtad, un sistema que encarna la rebelión contra el Creador. Este es el momento del último y más fatal descenso de la humanidad, mientras el mundo se precipita hacia el abismo. Sin embargo, es precisamente en este punto, en la hora más oscura del mundo, que Dios interviene de una manera sin precedentes en la historia humana. Nunca antes Dios ha hecho lo que hace en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Nunca antes Dios ha ido a tales extremos extraordinarios. En un acto extraordinario de misericordia y soberanía, envía a 3 ángeles con mensajes de suma importancia. Apocalipsis 14, 6, 13 nos trae las proclamaciones del cielo hechas por 3 ángeles diferentes. En este pasaje, Juan recibe una visión de 3 ángeles volando en el cielo, cada uno llevando un mensaje diferente. Entonces, ¿quiénes son estos ángeles y qué mensaje traen a la tierra? Estos ángeles no son solo ángeles ordinarios, sino que son 3 ángeles especiales enviados por Dios para entregar un mensaje crucial a las personas en la tierra. El primer ángel viene a proclamar el Evangelio eterno,
llamando a todas las personas a temer y adorar a Dios. Apocalipsis 14:6-7 dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo maravilloso es que este ángel volará por el cielo lo suficientemente cerca de la tierra para ser visto y escuchado por toda la humanidad. No sé cómo Dios ha organizado esto, pero el ángel podrá predicar el Evangelio eterno y comunicarse con todos los idiomas, por lo que el lenguaje no será una barrera para este ángel. Es posible que este ángel hable el idioma nativo del país sobre el que esté volando en ese momento. Quizás, si está volando sobre Francia, hablará francés. Si está volando sobre Portugal, hablará portugués. No conocemos los detalles específicos. Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza es que este ángel podrá comunicarse con todos. Este ángel proclama el Evangelio de Dios a todos en la tierra, independientemente de tribu, raza y estatus. Las primeras dos palabras que proclama este ángel son: temed a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón que te instruyera a temer a Dios? Sin embargo, las primeras dos palabras que proclama este ángel son: temed a Dios. Este es uno de los problemas más grandes en nuestros días. Estamos viviendo en los últimos días, y uno de los problemas más grandes en nuestro mundo es precisamente este. Hay una falta de temor del Señor. Mateo 10:28 dice: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay personas que en este momento están viviendo como si el infierno no existiera porque no temen a Dios. Están viviendo en una completa y total rebelión, una rebelión intencional contra Dios, por una sola razón: no temen a Dios. El temor del Señor te mantendrá alejado del pecado. Saber que un día Dios me juzgará por mis acciones, saber y recordar que mis acciones ahora mismo, en este momento, están siendo registradas por un Dios eterno que todo lo ve, un Dios eterno que todo lo ve, que un día me juzgará por cada una de mis acciones. Temed a Dios. La Biblia dice en el Salmo 90:10: Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Entiendes lo que la Biblia está diciendo aquí? La vida humana normal dura 70 años. Si asistes a la iglesia una vez a la semana cada semana, esos son 3.658 servicios de iglesia en 70 años. Hay un total de 25.568 días. ¿Cuántos días te quedan? En 70 años hay un total de 63.642 horas. ¿Cuántas horas te quedan? Si sacas las horas de dormir, ¿cuántas horas te quedan? El juicio está por venir, y personalmente estaría completamente aterrorizado sabiendo que el juicio está por venir cuando he vivido mi vida como si el infierno no existiera. Hebreos 10:31 dice: Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Personalmente estaría completamente aterrorizado sabiendo que el juicio está por venir cuando he vivido mi vida para el pecado y el placer. Temed a Dios. Si la gente realmente creyera que un día de juicio está por venir, vivirían una vida que lo refleje. Temed a Dios. Estamos viviendo en un mundo que ya no teme a Dios. ¿Por qué crees que este mundo es un mundo que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno? Sin embargo, la Biblia dice en Proverbios 8:13: el temor del Señor es aborrecer el mal. La verdad es que si no aborreces el mal, no temes a Dios. Si estás viviendo y haciendo cosas que sabes que Dios clasifica como malas, no temes a Dios. Sin embargo, la Biblia, una y otra vez, nos implora que temamos a Dios. No es accidental que cuando el mundo esté en su hora más oscura, en su estado más oscuro, cuando el pecado esté en su punto más alto, las primeras palabras que proclama este ángel sean: temed a Dios. El ángel recuerda a los habitantes de la tierra el juicio venidero y les instruye a adorar y temer al Señor. Él solo debe ser glorificado y adorado. Dejó claro en Éxodo 20:
3. Que no debemos adorar a ningún otro Dios por ninguna razón. Este mensaje llama a todas las personas a reconocer a Dios como el creador del universo y como el que merece nuestra adoración y obediencia. El mensaje del primer ángel no solo es un llamado a adorar y temer a Dios, sino también una invitación a recibir la salvación que viene a través de la fe en Jesucristo. Un llamado a temer al Señor es un llamado a obedecerlo, a apartarse del pecado, a caminar en su voluntad, a caminar en justicia y a hacer todo lo que le agrada. Este ángel proclama en voz alta, porque la hora de su juicio ha llegado. Y este mensaje de juicio será escuchado por muchos en todo el mundo. Una gran multitud llegará a conocer a Cristo como Salvador durante este período porque el juicio de Dios es tan evidente en la tierra durante este tiempo de la gran tribulación. No es de extrañar que la multitud de los que se salvan durante la gran tribulación no pueda ser numerada. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, que es una referencia simbólica a los sistemas corruptos del mundo. Babilonia, en este contexto, es un símbolo que Dios utiliza para referirse a las estructuras políticas, económicas y espirituales que están bajo el control del Anticristo. Estos sistemas, que el Anticristo utilizará para gobernar y corromper al mundo, se oponen a la voluntad de Dios. Apocalipsis 14:8 dice: Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El anuncio de la caída de Babilonia en Apocalipsis no significa el fin de la gran tribulación, sino que es más bien un anuncio de la futura destrucción de Babilonia en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Las diversas proclamaciones de este capítulo no son necesariamente un registro de que un evento ha tenido lugar, sino que el evento es inminente. En otras palabras, el evento de la caída de Babilonia es inminente, y veremos su caída real más adelante en el libro de Apocalipsis. El término Babilonia en las Escrituras se refiere tanto a la naturaleza impía y pecaminosa del mundo como a cualquier otra cosa. El sistema de maldad conocido como Babilonia, promovido por la bestia y el falso profeta, está destinado a la destrucción. Apocalipsis 14:8 indica que su desaparición resultará en una doble destrucción, tanto en este mundo presente como en el mundo venidero. Finalmente, el tercer ángel pronuncia la ira de Dios sobre aquellos que lo han rechazado y han adorado a la bestia. Apocalipsis 14:9-11 dice: Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La profecía del tercer ángel sigue inmediatamente después de que el primer y segundo ángel profetizan. La profecía del tercer ángel es una advertencia contra la adoración del Anticristo. Este mensaje es una advertencia de las consecuencias de alejarse de Dios y tomar la marca de la bestia. La ira de Dios no es algo que deba tomarse a la ligera. La marca de la bestia es un símbolo de lealtad al Anticristo y a los sistemas del mundo que se oponen a Dios. Aquellos que toman la marca enfrentarán la ira de Dios, beberán del vino de la ira de Dios. Esta es la última advertencia de Dios a la humanidad. Aquí, Dios está advirtiendo a la humanidad. Dios está suplicando a la humanidad. Dios está advirtiendo a la humanidad que no tome la marca. La advertencia del tercer ángel recuerda claramente que hay una conexión entre adorar a la bestia y su imagen y recibir su marca en tu frente o en tu mano. Nadie tomará la marca de manera casual o accidental. Dios advertirá claramente a los habitantes de la tierra sobre las consecuencias eternas de recibir la marca. La conexión entre adorar a la bestia y tomar la marca será lo suficientemente clara para que todos la vean y la conozcan. La gente de la tierra tendrá la opción de recibir la marca,
y es importante notar que durante este período de tiempo será lo normal dentro de la sociedad recibir la marca. Porque recuerda que en el capítulo 13 se nos dice que un individuo no podrá comprar ni vender sin la marca. Apocalipsis 13, 16 al 17 dice: «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre». Recibir la marca parecerá ser el camino fácil, pero en realidad será el camino difícil, porque seguir al mundo y prometer lealtad al anticristo a través de su marca significará alejarse de Dios para toda la eternidad. Aquellos que toman la marca experimentarán la ira total de Dios sin límite. Es importante notar que Dios habrá advertido repetidamente a los pecadores una y otra vez sobre tomar la marca y rechazar el Evangelio. Dios dará una y otra vez a los pecadores la oportunidad de arrepentirse. Mientras el mundo está en su peor momento y el anticristo está en el apogeo de su poder, Dios enviará a sus 2 testigos. Enviará a estos 3 ángeles de los que hemos hablado hoy, y todos ellos advertirán a los pecadores y los llamarán al arrepentimiento. Si las personas persisten en sus caminos pecaminosos y persisten en rechazar el mensaje del Evangelio mientras literalmente están viendo el libro de Apocalipsis desarrollarse ante sus propios ojos, entonces no tendrán a nadie a quien culpar por toda la eternidad excepto a sí mismos. Creo que en la vida de las personas, Dios también va a extremos extraordinarios. Una y otra vez, a lo largo de la vida de las personas, escuchan hablar de Cristo. Se les habla de Cristo y de su bondad. Se les habla de Cristo y de su misericordia. Se les habla de Cristo y de la salvación que ofrece una y otra vez. Pero muchas personas rechazan el llamado de Cristo. Pero el Dios de esta Biblia advierte a la gente, pero la gente no escucha. A veces, lo interesante de estos ángeles es que se les ve físicamente volando en el cielo. ¿Qué más necesitará una persona que ver a un ángel volando predicando el Evangelio? Esta imagen está destinada a enfatizar la urgencia e importancia de su mensaje. Esta será la primera vez que algo así suceda. Esto debería mostrar la urgencia y el estado del mundo en ese momento. Esta es la última advertencia de Dios a la humanidad. Reflexionando sobre el escenario profundo presentado en Apocalipsis 14, 6 al 13, donde 3 ángeles entregan la última advertencia de Dios a la humanidad, me conmueve profundamente las posibles reacciones de aquellos que son testigos de estos mensajeros celestiales. Mientras estos ángeles recorren los cielos proclamando mensajes de suma importancia, me siento impulsado a contemplar la mentalidad de los individuos que se encuentran con esta intervención divina y, sin embargo, eligen abrazar la marca de la bestia, rechazando así el Evangelio. Imagina la atmósfera de ese momento. El mundo en caos bajo el gobierno del anticristo, y estos 3 ángeles aparecen en el cielo, una vista nunca antes vista en la historia humana. Es una imagen sacada directamente de una visión profética, surrealista, pero increíblemente tangible. Lo que más me intriga es la reacción de aquellos que son testigos de estos ángeles. Ante tales eventos milagrosos, ¿qué lleva a alguien a seguir el camino de la bestia? ¿Es miedo, desesperación o una rebelión profundamente arraigada contra Dios? O tal vez es un testimonio del poder del engaño ejercido por el anticristo y su profeta, tan potente que incluso la vista de ángeles no puede persuadir algunos corazones. La aparición de estos ángeles no es solo una advertencia, es una demostración de la misericordia de Dios. Incluso en los tiempos más oscuros, Dios extiende una oportunidad de salvación y arrepentimiento. Es un poderoso recordatorio de que, no importa cuán lejos se desvíe la humanidad, la oportunidad de redención permanece hasta el final. Sin embargo, la elección de rechazar esta súplica final, incluso después de presenciar un evento tan inspirador, es un pensamiento aleccionador. Destaca la profundidad del libre albedrío humano y la trágica realidad de que algunos pueden elegir la separación eterna de Dios a pesar de las señales y advertencias claras. Esta decisión no es casual o desinformada, es una postura deliberada contra el Creador,
tomada a la plena luz de su poder y misericordia. En conclusión, estos 3 ángeles representan el último acto de comunicación y misericordia de Dios en un mundo que se inclina hacia la condenación eterna. Sus mensajes son claros, urgentes y universales, pero la respuesta de la humanidad, especialmente de aquellos que son testigos y sin embargo se apartan, sigue siendo un misterio profundo, un testimonio de la compleja naturaleza de la fe, el libre albedrío y el corazón humano frente a la verdad divina. El libro de Apocalipsis presenta una imagen vívida y compleja de personajes, cada uno desempeñando un papel crucial en la narrativa. Entre estos personajes existe un marcado contraste entre aquellos que encarnan la virtud y aquellos que representan la maldad. Esta distinción sirve para enriquecer el tapiz de la historia, proporcionando una dinámica de fuerzas que moldean los eventos que se desarrollan. Vemos al Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, lo cual es de esperar porque el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Si realmente quieres saber quién es el Señor Jesucristo, abre el libro de Apocalipsis y el Señor Jesucristo se te revelará. Lo vemos en el libro de Apocalipsis como el Alfa y Omega, el principio y el fin, el Hijo del Hombre, el León de la tribu de Judá, la raíz de David, el novio y el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el libro de Apocalipsis también se nos presenta a las 7 iglesias. Las 7 iglesias del libro de Apocalipsis son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estos eran sitios importantes del cristianismo temprano. En el libro de Apocalipsis también se nos presenta a los 144.000. Estos 144.000 testigos son seleccionados de las 12 tribus de Israel. Están sellados en sus frentes y son siervos del Dios vivo. El libro de Apocalipsis presenta una narrativa cautivadora que presenta una gran multitud. Esta multitud simboliza a aquellos que encuentran su fe durante el tumultuoso período conocido como la Gran Tribulación. Además, la narrativa nos presenta a 2 figuras enigmáticas referidas como los 2 testigos. Las verdaderas identidades de estos testigos permanecen envueltas en misterio. Sin embargo, se entiende que sirven como enviados divinos. Estos 2 individuos se describen como embarcándose en una misión para entregar su testimonio al mundo, acompañados de la realización de milagros durante un período de 3 años y medio en Jerusalén. Su mensaje principal es uno de arrepentimiento, instando a la humanidad a reconciliarse con sus transgresiones. También nos presentan a personajes oscuros en el libro de Apocalipsis, personajes que traen destrucción con ellos. En el libro de Apocalipsis se nos presentan a los 4 jinetes del Apocalipsis que vienen con el comienzo de los dolores de los que se habla en Mateo 24, 4 al 8. En el libro de Apocalipsis también se nos presenta a Abadón, quien es el ángel del abismo. En hebreo, el nombre Abadón significa lugar de destrucción. El título griego Apolión significa literalmente el destructor. Abadón es el líder de las langostas demoníacas que saldrán del abismo cuando el 5.º ángel toque su trompeta. En el libro de Apocalipsis también se nos presenta al dragón, que no es otro que el diablo, esa serpiente antigua llamada el diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, el acusador de los hermanos, el caído. En el libro de Apocalipsis se nos presenta a la bestia del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, que también se conoce como el Rey del Norte. Este no es otro que el Anticristo. En el libro de Apocalipsis se nos presenta a la bestia de la tierra. Esta bestia también se conoce como el falso profeta. Pero hoy vamos a enfocarnos en un momento en que la Biblia nos dice que 3 espíritus demoníacos serán liberados en la tierra. Apocalipsis 16, 13 al 14 dice: «Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso». ¿Qué cosas harán estos 3 demonios? Revisemos el origen y la naturaleza de estos espíritus demoníacos. Los 3 espíritus demoníacos descritos en Apocalipsis 16, 13 al 14,
tienen un lugar significativo en la narrativa escatológica del libro de Apocalipsis. Originarios de las bocas del dragón, la bestia y el falso profeta, estos espíritus no son meras entidades. Son representaciones simbólicas de una profunda maldad y engaño. Son el mal en sí. Su aparición desde estas fuentes específicas, el dragón identificado como Satanás o el diablo, la bestia del mar, el anticristo, y la bestia de la tierra, el falso profeta, subraya su profunda conexión con las fuerzas últimas del mal descritas en la profecía bíblica. La naturaleza de estos espíritus se representa metafóricamente como ranas, un símbolo elegido por sus implicaciones culturales e históricas. En la antigua cultura judía, las ranas se consideraban criaturas inmundas, evocando un sentido de repulsión e impureza. Este simbolismo podría interpretarse como un reflejo de la naturaleza moral y espiritualmente corrupta de estas fuerzas demoníacas. La comparación con las ranas también se remonta a las plagas de Egipto, donde las ranas fueron una de las plagas enviadas por Dios para demostrar su poder sobre los dioses egipcios y el faraón. Vemos esto en Éxodo 8, 1 al 15. Este paralelo podría sugerir el papel disruptivo y de juicio que juegan estos demonios en el escenario de los últimos tiempos. Los espíritus demoníacos en Apocalipsis se caracterizan por su capacidad para realizar señales milagrosas, lo que refleja los poderes engañosos a menudo atribuidos a las fuerzas demoníacas en la teología cristiana. Sus milagros no son para el propósito de edificación o crecimiento espiritual, como uno podría esperar de los milagros divinos, sino que están destinados a la decepción y a alejar a las personas de la verdad. Esto se alinea con la narrativa bíblica más amplia, donde el poder del mal a menudo imita lo divino para desviar y tentar a la humanidad lejos de Dios. Estos demonios son más que meros seres malévolos individuales. Son la personificación de la guerra espiritual y el engaño. Representan la culminación de la batalla entre el bien y el mal, una manifestación tangible del conflicto espiritual que se entrelaza en toda la narrativa de la Biblia. Su papel en Apocalipsis no es solo actuar como adversarios, sino simbolizar la profundidad y complejidad del mal que se opone a los propósitos de Dios en los últimos tiempos. En resumen, el origen y la naturaleza de los espíritus demoníacos en Apocalipsis 16 están profundamente arraigados en el tejido del simbolismo y la teología bíblica. Se les presenta como inmundos, engañosos y poderosamente engañosos, emergiendo de las figuras clave del mal en la narrativa apocalíptica. Su presencia sirve como un recordatorio claro de la batalla espiritual en curso y de la naturaleza omnipresente del engaño en el mundo. Realizarán grandes señales y prodigios. En otras palabras, realizarán milagros. Es importante notar que uno de los métodos principales del diablo para engañar es a través de señales y prodigios. Por lo tanto, es importante notar que, como hijo de Dios, no deberíamos buscar señales y prodigios. La Biblia nos dice claramente que el diablo y sus demonios pueden realizarlos. En pasajes de la Biblia se describen como prodigios mentirosos. Apocalipsis 16, 13 al 14, no es la única instancia donde el diablo utiliza señales y prodigios como su herramienta de engaño. Si observamos el registro de la bestia del mar, que es el anticristo, y la bestia de la tierra, que es el falso profeta, vemos que ellos también realizan señales y prodigios para engañar a las personas. Apocalipsis 13, 1 al 2 dice: «Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad». Más adelante en el mismo capítulo vemos al falso profeta realizando milagros. Apocalipsis 13, 13 al 14 dice: «También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.
La Biblia no detalla los milagros exactos que estos 3 demonios realizarán, pero lo que sí sabemos es que sus milagros ocurrirán para engañar a las personas. Engañarán a las personas. Estos 3 demonios recorrerán el mundo para cumplir el plan del diablo en el libro de Apocalipsis. A simple vista, las personas no verán lo que está sucediendo. Parecerá que los reyes de Oriente actúan por sí solos. El hecho de que la Biblia diga que son como ranas no significa que aparecerán como ranas ante los humanos. A simple vista, todo parecerá normal, pero la Biblia nos revela que hay 3 espíritus demoníacos que moverán los hilos en el fondo. Lo que estos espíritus demoníacos pretenden hacer es reunir a las personas para luchar contra Dios. Esta es la preparación para la gran batalla de Armagedón, el momento en que los hijos de la perdición querrán enfrentarse a los hijos de Dios y a Dios mismo. Fueron reunidos por las bestias, el falso profeta y estos 3 demonios. Cuando todas estas cosas se estén desarrollando sobre la tierra, la iglesia ya habrá sido arrebatada y no tendrá que soportar las cosas de las que se habla en Apocalipsis 16. Ahora, el versículo 15 es mi versículo favorito en este capítulo. Jesús dice en Apocalipsis 16, 15, «He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza». En medio de la preparación de esta gran batalla, hay una garantía del Rey de Reyes de que, en efecto, Él viene. Jesús está viniendo. Jesús está más cerca que nunca. Vendrá como ladrón. No hará un anuncio público. No distribuirá volantes para informarte de su venida. Por último, aunque estos demonios ejercen una influencia significativa, es crucial recordar que su poder no es supremo. La soberanía de Dios se extiende sobre todos los eventos, incluidas las acciones de estos demonios, ofreciendo la seguridad de que, sin importar cuán formidables puedan parecer estas fuerzas, operan dentro de los límites de la autoridad y el propósito último de Dios. ¿Estás listo? ¿Estás listo para el trono del cielo, para presenciar a los seres vivientes, cada uno con 6 alas, que no descansan día y noche diciendo: «Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es, y que ha de venir»? ¿Estás listo para que el Cordero tome el rollo y comience a abrir los sellos que marcan el comienzo del juicio de Dios? ¿Estás listo para que los 4 jinetes del Apocalipsis hagan su descenso cósmico sobre la tierra? Un jinete en un caballo negro, un jinete en un caballo blanco, un jinete en un caballo pálido y un jinete en un caballo rojo. ¿Estás listo para que el 6º sello sea abierto y para el disturbio cósmico, para que el sol se vuelva negro y la luna se convierta en sangre y para que las estrellas del cielo caigan a la tierra? ¿Estás listo para que los 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel sean sellados? ¿Estás listo para el preludio a las 7 trompetas, donde habrá 30 minutos de silencio en el cielo? 30 minutos de anticipación mientras la ira de Dios está a punto de ser desatada sin límite. Durante esos 30 minutos, cada ángel, cada santo que ha vivido alguna vez, estará asombrado por lo que está a punto de suceder. ¿Estás listo para que los 7 ángeles con 7 trompetas suenen? ¿Estás listo para que suene la primera trompeta donde la vegetación será herida? ¿Estás listo para que suenen la segunda, tercera y cuarta trompeta y para ver a un ángel volando por en medio del cielo diciendo a gran voz: «¡Ay, ay, ay de los moradores de la tierra, por razón de los otros toques de trompeta de los 3 ángeles que están por tocar»? ¿Estás listo para el ángel que abrirá el abismo y que permitirá que Abadón, Apolión, el destructor, descienda a la tierra con sus langostas? ¿Estás listo para que los ángeles del Éufrates sean liberados? ¿Estás listo para la llegada de los 2 testigos, para que prediquen y luego sean martirizados, y luego resuciten y asciendan al cielo en una nube? ¿Estás listo para el surgimiento del anticristo y la marca de la bestia? ¿Estás listo para que los 3 ángeles sean enviados a la tierra para predicar el Evangelio? ¿Estás listo para las 7 copas del juicio? ¿Estás listo para que los cielos se abran para ver a un jinete en un caballo blanco? Y el jinete en ese caballo no es otro que Jesús, cuyos ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas diademas.
¿Estás listo para un nuevo cielo y una nueva tierra? ¿Estás listo para ver la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende de Dios desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo? El regreso del Señor. Apocalipsis 19, 11 al 21. Apocalipsis 19, 11 dice: Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Al final de la gran tribulación, Cristo regresará en su gloria para destruir al anticristo y sus ejércitos y arrojarlos al lago de fuego. La segunda venida de Cristo será muy diferente de su primer advenimiento. La primera vez, Cristo vino como un cordero sacrificial por el pecado, pero en su segunda venida aparecerá como un león para juzgar la maldad de las naciones y conquistar el mundo entero y restaurar la paz al pueblo de Dios. Cristo regresará con una hueste del cielo en caballos blancos. Judas 1, 14 al 15 dice: De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y para convencer a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Primera de Tesalonicenses 3, 13 dice: Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La profecía de Enoc, el séptimo desde Adán, y la profecía del apóstol Pablo, y la profecía de Juan el Revelador, todas se alinean para decirnos acerca de la segunda venida del Señor Jesús y sus santos. ¿Quién es este que se describe como viniendo con todos sus santos? Es revelado en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1, 1 dice: La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Toda la Biblia nos revela a Jesucristo, pero ningún libro nos lo revela como el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo quiere que su iglesia sepa quién es Él, porque el único camino al Padre es a través de Él. Si vienes de cualquier otra manera, vienes como un ladrón y un salteador. El Señor Jesucristo se revela en el libro de Apocalipsis. Se revela en Apocalipsis 1, 8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el Rey resucitado, el que vive. Ya no viene como un bebé, ya no está en la cruz, ya no está en la tumba, pero es el que vive, que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el Todopoderoso. Él se revela en Apocalipsis 19, 11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Se revela en Apocalipsis 22, 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto significa que todo comenzó con Él y todo culminará con Él. Nuestras mentes humanas no pueden comprender que Él siempre ha estado aquí. En la eternidad pasada, Él estuvo aquí, siempre presente, antes de que se creara cualquier cosa, antes de la tierra, antes del universo, antes de que se crearan los ángeles, el Señor Jesucristo estuvo aquí. Y es este Señor Jesús del que Enoc habla, que regresará con sus santos. Apocalipsis 19, 15 dice: De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Finalmente, la ira de Dios se verá satisfecha cuando su juicio y justicia hayan encontrado expresión en la tierra. Cristo reunirá al remanente de su pueblo, y todos reinaremos con él por 1000 años. El rapto es real, el cielo es real, el infierno es real, la gran tribulación es real, y la segunda venida de Cristo es real. Si la trompeta sonara ahora, ¿estás seguro de que no te quedarás atrás?
¿Qué es lo que no te permitirá ser arrebatado con Cristo? ¿Estás listo para el trono del cielo para presenciar a los seres vivientes, cada uno con 6 alas, que no descansan día y noche diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y que es, y que ha de venir? ¿Estás listo para que el Cordero tome el rollo y comience a abrir los sellos que marcan el comienzo del juicio de Dios? Me encanta este libro por varias razones, y una de ellas es por su precisión profética. ¿No es maravilloso cuando Dios le dijo a Juan: Juan, quiero que me escribas un libro? No hay nada como este libro. Este libro ha resistido la prueba del tiempo. Este libro te muestra de dónde vienes y te muestra a dónde vas. Este libro no te fue dado por un hombre, sino que fue inspirado por Dios. Este libro no te fue dado por el gobierno, sino que fue inspirado por Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este libro te habla de uno que vino a esta tierra para morir por tus pecados y tus transgresiones. Este libro es un libro sobre Jesús. Este libro es sobre el Cordero de Dios, y eso lo convierte en el libro más importante de tu vida, mi amigo, porque un día te juzgará. Mi amigo, no hay otro libro tan proféticamente preciso como este libro. Este libro nos dice de un tiempo que vendrá en el que los muertos en Cristo se levantarán y aquellos que permanezcan caminando en la tierra serán arrebatados. Llamamos a esto el rapto. Este libro nos dice que habrá una desaparición misteriosa de los santos en Cristo del mundo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, narra cómo sucederá el evento. Dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este libro nos dice que todos los santos en Dios que han vivido alguna vez y murieron en Cristo, resucitarán y se encontrarán con el Señor en el aire. Este libro nos dice que tú y yo, que también estamos vivos, deberíamos esperar que los muertos en Cristo se levanten primero, porque pronto después de que se levanten, nosotros también seremos arrebatados. Él viene, Él viene, Él viene de nuevo. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el rapto, lo que Cristo hará es quitar de la tierra a todos los creyentes nacidos de nuevo. Realmente será un gran día de separación. Los justos se separarán eternamente de los injustos. La alegría de hacer el rapto es que una vez que lo hagas, nunca podrás ir al infierno. El cielo será para siempre tu porción. Gracias por ver el video hasta el final. Si te ha sido de ayuda o te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir este contenido con tus seres queridos. Juntos podemos difundir este mensaje y seguir aprendiendo más sobre la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.